Aplicación y colocación de pinturas, pasta, tablaroca, yeso. Los tableros de yeso son fabricados bajo las especificaciones de la norma ASTM C1396, y son constantemente mejorados por USG para que el producto sea de fácil manejo e instalación y conserve sus ventajas de desempeño. El núcleo es de yeso con aditivos, laminado con cartoncillo reforzado fabricado a base de material reciclado de acabado Manila en la cara aparente y natural en la cara posterior. El papel de la cara aparente envuelve los cantos de los lados largos para proteger e incrementar su resistencia. Los lados largos son rebajados y los lados cortos son cuadrados. La medida estándar es de 1.22 x 2.44 metros. 4 minutos x 8 minutos, y 1.22 metros x 3.05 metros. 4 minutos x 10 minutos. También están disponibles en medidas especiales asterisco. Construcción en seco. Eliminan la humedad excesiva de la obra. Rapidez de instalación. Se cortan con facilidad con una navaja multiusos o cúter, y se instalan rápidamente. Decoración. Permiten la aplicación de cualquier tipo de acabado final, ya sea pintura, pastas texturizadas, molduras de madera, metal o PVC, etc. Resistencia contra fuego. Los compuestos del núcleo de yeso impiden que se genere combustión y permite que el panel resista temperaturas mayores a los 100 grados centígrados antes de calcinarse. No obstante, en su uso cotidiano no deberá instalarse en espacios donde la temperatura sea mayor a los 52 grados centígrados. Resistencia al agrietamiento. Con el tratamiento que se aplica a las juntas entre tableros con la cinta de refuerzo y los compuestos, se obtienen superficies lisas de aspecto uniforme listas para recibir acabados, altamente resistentes a presentar fisuras por movimientos de bastidores o de la estructura del edificio. Estabilidad de Menschenel. Los tableros presentan un índice despreciable de contracción o expansión bajo cambios atmosféricos normales. Perfiles metálicos USG. Los perfiles metálicos USG son fabricados con lámina galvanizada por inmersión en caliente de la más alta calidad. Son rolados en frío para conservar el calibre en todas las partes de la sección, y se presentan en una amplia variedad de medidas y calibres para cubrir cualquier necesidad constructiva. Canales de amarre USG. Usados en la construcción del bastidor metálico para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos. Postes metálicos USG. En conjunto con los canales de amarre conforman el bastidor metálico para construir muros divisorios, cajillos, faldones, etc. Esquineros y rebordes J metálicos USG. Son accesorios que ayudan a proteger y perfilar las esquinas o cantos de los tableros de yeso que estén expuestos a maltratos o golpe. Canaleta de carga USG. Para el sistema de bastidor de los cielos corridos, esta será la que soporta el peso de los demás elementos. Canal listón USG. Son perfiles con forma de omega usados para recibir los tableros de yeso en los sistemas de cielo corrido. Ángulo de amarre USG. Es parte fundamental del sistema de cielo, ya que recibe el remate del sistema en los muros que lo confinan. Se utiliza también para resolver cajillos que no reciban carga. Accesorios papel metálicos. Son perfiles metálicos de lámina rolada cubiertos con papel reforzado para permitir que su instalación sea fácil, rápida y eficiente. Estos perfiles se adhieren con el compuesto para juntas al sistema y se cubren con compuesto, no se requieren tornillos, lo que permite que su acabado sea técnicamente perfecto. Cuenta con esquineros rectos y boleados, así como rebordes para solucionar cualquier necesidad de proteger o perfilar detalles con estos elementos de alta resistencia a los agrietamientos y desportilladuras. No se desprenden ni se rompen, su instalación es limpia y rápida. Accesorios plásticos. Los accesorios de PVC pueden ser instalados sobre este sistema también, si así se requiere. Su instalación es igual a la de los accesorios metálicos USG, por medio de
Tornillos para fijar al poste del batidor metálico. Tornillería USG. Los tornillos y fijadores que forman parte de los sistemas USG responden a usos específicos dependiendo del tipo de lámina y tablero. Estos tienen diferentes acabados y longitudes. Tratamiento de juntas. El tratamiento de juntas es la fase de la instalación en la que se cubren las juntas entre tableros, cabezas de tornillos, accesorios, etc. hasta obtener la superficie adecuada para recibir el acabado final que se desee. Cinta de refuerzo. La cinta de refuerzo es fabricada con papel resistente para soportar el trabajo de muros y cielos interiores, y se instala sobre las juntas entre tableros de yeso. Compuestos. Es el compuesto para juntas, su formulación es a base de vinilo. Es de consistencia suave y cremosa, de excelente adherencia sobre la superficie de cartoncillo y desliza sobre la superficie con facilidad, lo que ayuda a que su aplicación sea uniforme y rápida, reduciendo los costos de mano de obra. Fabricado de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM-C 475-12. No se recomienda su uso en temperaturas menores a 13 grados centígrados, y es importante protegerlo de la exposición a la intemperie durante su almacenamiento. Pasta Tablaroca. Es un compuesto premezclado fabricado a base de vinilo y aditivos, que permiten que su desempeño sea superior al de cualquier otro producto. De consistencia cremosa y tersa, proporciona grandes ventajas en su aplicación gracias a su adherencia, que permite obtener superficies limpias y tersas en poco tiempo. Requiere de un mínimo batido para recuperar su consistencia. Arenas. Es un compuesto en polvo de fácil y rápida preparación. Se mezcla con agua potable a temperatura ambiente hasta obtener una consistencia cremosa y uniforme, de alta adherencia a la superficie. Por su formulación, las condiciones de temperatura y humedad afectan menos el tiempo en que seca, a diferencia de los compuestos premezclados. Seca químicamente de manera que, en cuanto está listo para usarse, comienza a fraguar. Su bajo encogimiento y facilidad para lijar hace de este producto el ideal para realizar reparaciones y resanes, y su capacidad de secar rápidamente lo hace el más adecuado para realizar trabajos urgentes en zonas de alta humedad relativa, donde el tiempo de secado de los otros compuestos se alarga. Uso múltiple. Es un compuesto listo para utilizarse que por su consistencia cremosa y suave permite un desempeño superior para la instalación del tratado de juntas de tableros de yeso. Contienen adhesivos a base de polímeros y libre de asbesto. La formulación de USG proporciona al producto excelentes cualidades de aplicación, como el estiramiento y adherencia sobre el tablero de yeso. Puede ser utilizado en forma directa desde el recipiente, requiriendo un mínimo de mezclado del producto, para lograr la consistencia deseada, reduciendo así los costos de mano de obra y mejorando notablemente la calidad del trabajo. Fabricado de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM-C 475-12, en climas fríos y durante el proceso de tratamiento de juntas, la temperatura ambiente debe estar y mantenerse a un mínimo de 13 grados centígrados. Mezclar el contenido del compuesto sin agregar agua para rellenar esquineros y bordes. Manejo y almacenaje. Observar las condiciones adecuadas del lugar donde se conservarán los productos USG son muy importantes. Además del manejo y manipulación antes de su uso, ya que de estos dos puntos depende su rendimiento y desempeño. En lo general, se recomienda que el sitio en donde se guarden todos los productos sea un lugar cerrado, fresco, seco y protegido de las condiciones de intemperie. Almacenaje de los tableros. Los tableros se pueden apilar en estivas de 30 atados o 60 piezas. Estos deberán descansar sobre apoyos de tableros de yeso o de madera ubicados a no más de 70 centímetros entre ellos, y de manera alineada como se marca en el diagrama. Las estivas a su vez se pueden apilar una sobre otra, separadas por sus apoyos, hasta una altura de 6 estivas. Se recomienda mover frecuentemente las estivas de abajo manteniendo la rotación de inventario alto.
Si se va a mantener el material almacenado por un periodo prolongado de tiempo, se deberá cerrar el espacio entre apoyos a 50 centímetros. Se debe evitar siempre que los tableros se apoyen sobre sus cantos por seguridad, y para no fracturar las orillas. Que descansen directamente en el piso, siempre se deberán elevar con los apoyos intermedios. Que las estivas carguen pesos puntuales como cubetas o gente, para no fracturar el núcleo de yeso. El contacto directo con el agua e intemperie. Almacenaje de los perfiles metálicos. De preferencia almacenarlos atados de manera horizontal por cuestiones de seguridad y sentido práctico. Los perfiles deberán estar protegidos contra la intemperie y condiciones de humedad hasta su instalación. En el caso de que los perfiles se mojen, o bien tengan manchas de salitre, se pueden lavar con agua limpia a presión. Es muy importante asegurar que estén completamente secos antes de ser instalados. Tornillos, cintas y adhesivos. De preferencia guardar en sus empaques cerrados, en un lugar cerrado, fresco y seco. Proteger de la exposición a temperatura alta y constante, ya que puede afectar la consistencia de los productos premezclados. Se deben revisar las fechas de caducidad de los compuestos premezclados para asegurar su uso oportuno. Manejo en obra de los tableros. Si el transporte es manual, deberán cargarse los tableros enatados para no lastimar la cara visible, y se deberán cargar moviéndolos verticalmente sobre su lado largo, entre dos personas como si fueran hojas de vidrio. El objetivo es no fracturar el núcleo de yeso o las esquinas. Se pueden usar carros, doles, para mover el material en la obra. Esta es una manera muy práctica para transportar varios atados de manera fácil y segura para el material y el operador. Al llegar al destino de su instalación, se recomienda apoyar los atados sobre su lado largo lo más próximo a la estiba en donde se estén apilando, y dejar caer el atado de manera uniforme. El colchón de aire amortigua el golpe evitando que los tableros se maltraten. Conservación de compuestos premezclados. Si durante la jornada no se utilizó en su totalidad el compuesto para juntas premezclado, se recomienda vaciarlo en una cubeta limpia, vaciar agua suficiente solo para cubrir la superficie del compuesto y evitar que se formen grumos o piedras, causadas por la resequedad. Hecho esto, hay que tapar la cubeta con una tapa o sección de tablero de manera que no pueda caer basura dentro y evitar que se evapore el agua. Antes de usar el compuesto nuevamente, se debe retirar el agua que protege la superficie, y batir el compuesto hasta que recupere su consistencia suave. Importante, después de abiertos los empaques de compuestos premezclados se deberán usar en un periodo no mayor a 3 meses. Este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones de humedad en el ambiente y temperatura. Sistemas. Antes de adquirir los productos para construir los sistemas para muros o cielos, deben definirse de acuerdo a su uso. En este capítulo se presentan algunos ejemplos de los diferentes sistemas que se pueden diseñar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Sistemas de muros divisorios. Los sistemas de muros divisorios se forman con bastidores metálicos, que a su vez se arman con los canales de amarre y postes metálicos USG, el calibre y sección. Dependerán de la altura y rigidez que requiera el muro por su uso. En general, los bastidores metálicos deberán fijarse firmemente a la estructura principal del edificio por medio de anclajes adecuados que sujetan los canales de amarre inferior y superior al piso y losa. Los postes se instalan dentro de los canales, asegurando la vertical, y no deberán separarse a más de 61 centímetros. 2 minutos, entre ellos, no es necesario fijarlos a los canales excepto en los siguientes casos. Postes que reciban puertas o ventanas. Postes que reciban muebles fijos. Postes de arranque y final de bastidor. Instalado el bastidor, los tableros se fijarán con los tornillos adecuados. La formulación de los tableros y número de capas se determinarán conforme a los requerimientos de altura. Resistencia contra fuego,
aislamiento acústico o resistencia a la humedad del sistema de muro divisorio. Dentro del bastidor, entre postes, se puede incluir una colchoneta de fibra de vidrio o lana mineral para elevar el desempeño acústico del muro. Finalmente se colocan los accesorios necesarios y se realiza el tratamiento de juntas de acuerdo al acabado final que recibirá el muro. Sistemas de bastidor sencillo con forros por las dos caras. Sistemas tradicionales para muros divisorios entre dos locales. Los rangos de aislamiento acústico pueden variar desde 39 a 55 STC aproximadamente, construidos con tableros tipo X de 5/8, o tipo C de 1/2 o 5/8. Se pueden obtener sistemas de 1 a 4 horas contra fuego. Sistemas de bastidor sencillo con forros a una cara, lambrín. Los sistemas de lambrín se usan generalmente para ocultar muros existentes que ya están muy maltratados. En remodelaciones, o bien como solución alterna a los aplanados de yeso o mortero tradicionales tan comunes en el interior de las edificaciones residenciales. Sistemas de bastidor doble, muro ducto. Los muros ducto pueden especificarse por diversas razones, para alcanzar alturas que no se logran con un bastidor sencillo, para alojar diversas instalaciones en su interior, para elevar el nivel de aislamiento acústico. O bien por diseño cuando lo que importa es obtener un muro de un ancho específico. Especificación. Sistema de cielo corrido. El sistema de cielo corrido se compone de un bastidor metálico que se suspende de las losas. Cubiertas o estructuras con alambre galvanizado, armado con canaletas de carga y canales listón. Este bastidor recibe los tableros de yeso que se fijan a los canales listón con tornillos, para posteriormente aplicar el tratamiento de juntas. Terminado, el sistema presenta una apariencia uniforme, sin juntas y listo para recibir cualquier tipo de acabado. El sistema de cielo puede variar en su distancia con los elementos superiores y se puede incluso fijar los canales listón directamente a las losas. Con estos sistemas se pueden resolver problemáticas como el ocultar instalaciones y tuberías, proteger instalaciones contra fuego, aislamiento térmico si se instala bajo cubiertas ligeras, o bien aislamiento acústico. Sistema de cielo corrido con capa sencilla y aislamiento. El espesor mínimo de tablero para el sistema de cielo corrido con capa sencilla deberá ser de 1.27 centímetros. 1/2. Los canales listón deberán instalarse con una separación máxima de 61 centímetros, 2 minutos, a excepción del tablero USG, el cual deberá llevar una separación máxima de 40.6 centímetros. 1/2, a centros. Para reducir el sonido que pudiera transmitirse por la losa de entrepiso o techumbre se puede alojar una colchoneta de fibra de vidrio o mineral flexible al bastidor antes de colocar los tableros. Esta medida sirve también para disminuir la transmisión de calor en el caso de las cubiertas a base de concreto, los acero o lámina. Sistema de cielo corrido curvo con capa doble. Para cielos curvos con radios pequeños se recomienda utilizar un mínimo de 2 capas de tableros de 9.6 milímetros, 3/8. Sistema de cielo corrido con capa doble. Los sistemas con doble capa de tablero normalmente responden a la necesidad de proteger las instalaciones que corren por el pleno del fuego, por lo tanto, su armado generalmente se hace con tableros de yeso tipo X o tipo C para obtener la clasificación de 2 horas contra fuego. Especificación por control de sonido. Una de las funciones más importantes de un muro divisorio de espacios interiores es evitar la transmisión de sonido a través de él. Esta propiedad cobra especial relevancia cuando se trata de espacios que habitarán usuarios que necesitan privacidad e independencia como, por ejemplo, consultorios, oficinas, habitaciones en hoteles o departamentos. Para diseñar el muro divisorio más adecuado que resuelva esta necesidad se presenta los siguientes criterios relacionados con el sonido. Especificación. Decibel es la unidad de medida que se usa para comparar diferentes intensidades del sonido. A mayor número de decibeles, más intenso será el sonido. En general, 20 decibeles, dB,
es aproximadamente el sonido más leve que el oído humano puede percibir. Resistencia a la transmisión del sonido es la propiedad de los elementos para evitar que el sonido se transmita de un local a otro o, dicho de otra manera, la pérdida de decibeles transmitidos. Mientras menor sea el número de decibeles transmitidos al local adyacente, mayor será la calidad del muro o entrepiso. El diseño por control de sonido es el análisis de la cantidad de sonido que existe en cada habitación. Cuando el sonido que se transmite entre habitaciones adyacentes es mayor al existente, este es audible y molesto, ocasionando que los ocupantes no desarrollen sus actividades de manera eficiente. Para determinar el sistema necesario para evitar que esto ocurra hay que definir primero las intensidades de sonido que existen, y calcular el nivel de sonido esperado en la habitación contigua, es decir, si en una habitación existen 85 decibelios considerada como ruidosa, y en la habitación contigua se necesita un ambiente tranquilo, que se considera lograr si se perciben hasta 35 decibelios, la diferencia arroja el número de decibeles que se deben disipar por medio del muro divisorio, 50 decibelios. Clasificación de los sistemas por control de sonido. Los sistemas de muros divisorios y cielos son probados físicamente para medir su capacidad de evitar la transmisión de sonido usando diferentes grados de intensidad de sonido bajos, altos, e intermedios, a frecuencias específicas. Los métodos de prueba son determinados y descritos por ASTM. De esta manera se corren pruebas normalizadas que permiten comparar las diferencias de desempeño de diferentes sistemas. El sistema para evaluar esta propiedad en los muros divisorios es llamado STC, Sound Transmission Class, o clase de transmisión de sonido, y se basa en gráficas que representan la pérdida de transmisión de sonido en un muro a diferentes frecuencias. Este es el sistema más simple y sencillo de clasificación diseñado para determinar un valor preliminar aproximado de las propiedades aislantes de sonido de un sistema de muro divisorio. Especificación por altura. Para determinar el tipo de bastidor en función de la altura libre del muro, se deben considerar varios aspectos por demás importantes. Que el sistema de bastidor estará sujeto a las estructuras principales del edificio en su desplante y en el remate superior. Uso del muro. Acabado final que recibirá. Estas propiedades ayudan a definir la rigidez que será necesario considerar en la especificación, ya que los sistemas tienen la ventaja de ser flexible, lo que ayuda a resolver diferentes diseños. A continuación, se presentan los criterios e información relacionada con los perfiles metálicos USG con base en los cuales se calcularon las tablas de alturas límite de los sistemas de muros. La deflexión que presenta un sistema se refiere específicamente a su capacidad de flexionarse al recibir un empuje lateral uniformemente repartido. La manera de medir esta propiedad es dividiendo la altura libre del muro en centímetros entre tres factores. El resultado es la medida en milímetros que se flechará el sistema al recibir un empuje de 24 kilogramos por metro cuadrado, que es lo considerado para sistemas interiores de uso doméstico. L/120, de flexión alta, muro flexible no apto para recibir ningún tipo de acabado final. Se recomienda su especificación para armar sistemas temporales, o bien para sitios en los que el aspecto de la superficie no cuenta. L/240, de flexión intermedia, muros con la resistencia suficiente para recibir diferentes tipos de acabados finales como pinturas o pastas que también sean flexibles. Para la instalación de acabados cerámicos se recomienda cuidar que el mortero que se utilice tenga látex en su conformación. Este criterio es usado para todos los usos comerciales y domésticos. L/360, de flexión baja, muros rígidos que presentarán una flecha mínima. Adecuados para su especificación en zonas de uso rudo o tráfico intenso o bien, donde se planea aplicar un acabado epóxido, recomendamos consultar con el fabricante del acabado la factibilidad de su uso. Tabla de alturas límite para sistemas de muros divisorios USG. Antes de usar estos valores en forma práctica,
se recomienda usar la flecha permitida, la cual en algunos casos es exagerada. Los valores que se presentan son obtenidos en base a una carga lateral de 24 kilogramos. Diagonal M2 perpendicular a la superficie de tablero de yeso. En todos los casos se deberá observar el correcto anclaje de los canales de amarre superior e inferior. Los tableros de yeso cubren al bastidor en su totalidad a lo largo y alto. Los valores en rojo están restringidos por carga, C igual a compresión, o por flexión, D igual a momento flexionaste, y no por flecha. Para los sistemas de doble bastidor se considera que los postes son unidos en sus espaldas mediante atiesadores metálicos o secciones de tablero de yeso de 20 centímetros de ancho colocados a cada 1.22 metros a lo alto formando escalerillas. El ancho máximo de los muros con doble bastidor con la altura límite considerada es de 61 centímetros. Los valores presentados en la siguiente tabla son el resultado del cálculo del sistema conforme a las propiedades físicas de los elementos metálicos USG, 9 y SX. Para los sistemas de lambrines, o forros de bastidores a una cara mayores a 3.05 metros se recomienda la instalación de un elemento lateral, canal de amarre, ángulo o cinta de acero galvanizada, sujeto mecánicamente a los patines de los postes o bien, tiras de tablero de yeso de 30 cms de ancho, a tercios de altura y a todo lo largo del bastidor por la cara oculta del sistema para evitar la torsión de los postes. Sistemas de plafón corrido. Los sistemas de cielo corrido consisten en un bastidor metálico suspendido de la estructura losa o entrepiso del edificio. Presentan un aspecto uniforme y sin juntas y tienen las mismas características de los muros divisorios, versatilidad para resolver cualquier forma, bajo peso, resistencia contra fuego y aislamiento acústico y térmico, si así se necesita. El sistema consiste en colgantes de alambre galvanizado del número 12 que se instalan a una distancia máxima de 1.22 metros. 4 minutos, entre ellos formando una retícula. El primer colgante deberá ubicarse a 15 centímetros de los muros que confinan al cielo. De los colgantes se sujetan las canaletas de carga USG paralelas entre sí y separadas a 1.22 metros. 4 minutos, estas se amarran a los extremos del colgante y reciben los canales listón USG calibre 26, que se colocan perpendiculares a ellas y se amarran con alambre galvanizado del número 16, la separación máxima de los canales será de 61 centímetros. 24, entre ellos. Se debe considerar la instalación del primer canal listón a 15 centímetros de los muros perimetrales. Los canales listón reciben los tableros de que se fijan con tornillos USG tipo S de 1 a cada 30.5 centímetros máximo, deberán colocarse con su lado largo perpendicular a los canales listón para mantener la rigidez del sistema y las juntas deberán estar desfasadas para evitar juntas en cruz, que son difíciles de ocultar. Se recomienda usar tableros del mayor largo posible para reducir juntas. Ya fijo se aplica el tratamiento de juntas con el nivel de acabado correspondiente al acabado final que recibirá la superficie. Para áreas en las que se dificulta la colocación de colgantes, se puede resolver el plafón con postes y canales, sujetando los canales de amarre a los muros laterales, e insertando los postes a manera de vigas separándolos a 61 o 40.6 centímetros. Para estos casos todos los postes deberán sujetarse a los canales de amarre en sus extremos con tornillos plano o framer, dependiendo del calibre del bastidor. La tabla de los claros máximos permisibles para cielos con este sistema se presenta a continuación, para su interpretación. Hay que tener en cuenta las siguientes observaciones: todos los valores contenidos en la tabla se calcularon conforme a las propiedades físicas de sección de los metales USG. El canal de amarre de soporte para los postes será calibre 26 solo para bastidores 4.10 y 6.35, para el resto deberá usarse el canal calibre 22. Se deberá observar la flecha señalada y aumentar un colgante en el caso de que se requiera disminuir a la mitad o a tercios de claro. Niveles de acabado. Nivel 0, se utiliza para construcciones temporales o donde el acabado final no ha sido determinado aún. Nivel 1,
para muros en plenos de cielo o áreas superiores al nivel de cielo, zonas de servicio, corredores no abiertos al público, áreas con un mínimo control de humo y sonido. Nivel 2, para zonas donde se utiliza tablero de yeso USG como substrato para recibir loseta cerámica o azulejo, ligero. Cuartos de guardado, lavado o cualquier zona donde el acabado final no sea una preocupación primordial. Nota, para el uso de sustratos pesados se recomienda consultar al Departamento de Asesoría Técnica USG. Nivel 3, utilizado en áreas donde el acabado será una textura rugosa media o gruesa, espreada o aplicada con rodillo. Antes de la pintura final o donde se utilizará un papel tapiz de grado grueso y rugoso como acabado final. Nivel 4, especificado donde el acabado final será una pintura vinílica o esmalte mate, papel tapiz liso, o acabados brillantes o semibrillantes. Nivel 5, recomendable para zonas donde la luz crítica jugará un papel decisivo y su acabado será brillante o semi-brillante. Para recibir acabados finos. Puntos importantes para supervisar en obra. Tableros de yeso. 1. Pueden instalarse orientando el lado largo de los tableros paralelos, aplicación vertical, a los postes del bastidor, o bien perpendiculares a ellos, aplicación horizontal. Todas las juntas verticales deberán coincidir con los ejes de los postes. 2. Para las salidas de instalaciones eléctricas, chalupas, apagadores, registros telefónicos, etc., se hacen las perforaciones necesarias en el tablero antes de atornillarlo al bastidor. Para esto se deberá coordinar el trabajo con los demás contratistas convenientemente. 3. La fijación de los tableros deberá hacerse con tornillos tipo S a no más de 30.5 centímetros de separación, comenzando del centro de los tableros hacia las orillas. 4. Para la colocación horizontal se deberán fijar primero los tableros superiores para no apoyarlos sobre los inferiores. Se deberán alternar las juntas entre tableros en cualquiera de las dos aplicaciones por ambos lados del muro. Como en todos los sistemas constructivos, es necesario en este también instalar juntas de control que se manifiestan como buñas o entrecalles en el muro o cielo y que tienen la finalidad de evitar la aparición de fisuras en la superficie final en el caso de que el sistema trabaje por empujes propios del uso, movimientos estructurales u otros movimientos que pudieran ocasionar que los sistemas interiores se muevan. Para el caso de los muros, su instalación implica la instalación de dos postes con una separación de 12.7 milímetros entre ellos. Si el muro es acústico o resistente al fuego, esta holgura deberá ser rellena de fibra mineral o fibra de vidrio. El forro con tablero debe rematarse también para formar una ranura, que se cubrirá con los perfiles plásticos para este efecto. Su instalación debe observarse en los siguientes casos. 1. Sobre juntas constructivas del edificio. 2. En remates con otras estructuras o sistemas constructivos. 3. En muros ciegos, a no más de 9 metros a lo largo o alto. En el caso de los cielos, se duplican canales listón y se amarran a canaletas diferentes. Igual que el sistema de muro. Deberá provocarse una ranura de 12.7 milímetros de ancho entre tableros para ahí insertar la junta de control plástica. Su instalación deberá observarse, además de los casos 1 y 2, en los siguientes. 4. A no más de 15 metros en ambos sentidos. 5. En áreas con forma de L, U, o T. Igualmente, al forrar en muro o cielo, es necesario dejar estas holguras entre techo y piso. En el caso de muros, elementos adyacentes y estos son de otro sistema para el caso de cielos. La necesidad de no topar los tableros directamente a estas superficies es básicamente el permitir que cada sistema trabaje de manera adecuada, sin ocasionar fisuras ni agrietamientos en acabados finales de las superficies. Estas holguras deben protegerse y perfilarse con los rebordes J o L, y sellarse con un material elástico, no endurecible e impermeable. Puntos importantes a revisar en obra. Durante la instalación de los sistemas se deberá de revisar conforme se avanza, que no exista ninguno de los siguientes errores. De encontrarlos se deberán corregir inmediatamente antes de continuar la instalación.
Sistemas de muros divisorios bastidor metálico. 1. Trazo defectuoso, mala alineación o desplome. 2. Fijadores de canales de amarre insuficientes. 3. Postes mal espaciados o desplomados. 4. Postes con altura insuficiente, cortos, o excesiva. 5. Falta de unión de postes y canales en esquinas. 6. Traslapes de postes muy cortos y alineados a una sola altura. 7. Ancho insuficiente del bastidor. 8. Postes cortados en los patines. 9. Postes colocados en ambos sentidos. 10. Postes fijos a elementos estructurales. 11. Uso de perfiles fuera de especificación. 12. Colocación de refuerzos para puertas o ventanas. 13. Omisión de juntas de control, instalación de doble poste. 1. Remate a hueso con otros elementos, piso, techo, columnas. 2. No hay cuatrapeo en juntas de tableros. 3. Tableros colocados al revés, cartoncillo gris hacia la cara aparente. 4. Pedacería de tablero en áreas húmedas. 5. Tableros de largo o espesor insuficiente. 6. Juntas entre tableros sobre aristas de puertas o ventanas. 7. Espaciamiento incorrecto de tornillos. 8. Tornillos mal colocados, muy salidos, muy hundidos o sueltos. 9. Tornillos que atraviesan poste y canal. 10. Omisión de juntas de control, ranura. 1. Número y dimensiones de capas de compuesto incorrectas. 2. Omisión de instalación de cinta de refuerzo. 3. Falta de tiempo de secado en compuesto. 4. Falta de esquineros o rebordes. 5. No se aplican selladores en perímetros del muro. 6. Falta de preparaciones para decoración. Nota. El contenido de este manual se soporta en las normas de instalación vigentes. USG no asume ninguna responsabilidad sobre la incorrecta interpretación o mal uso del contenido, así como de la ejecución de la instalación en obra. Cualquier referencia a esta fuente deberá ser aprobada por el responsable del proyecto, obra o construcción. Todas las indicaciones publicadas por USG deberán ser consideradas como sugerencias, cuya validez será responsabilidad del especificador, estructurista o responsable de obra. Puntos importantes a supervisar en obra. Sistema de cielo corrido bastidor metálico. 1. Colgantes insuficientes, mal espaciados, calibre de alambre incorrecto o desplomados. 2. Perfiles metálicos de calibre insuficiente o mal espaciados. 3. Amarres de listones con alambre recocido. 4. Traslape de perfiles metálicos insuficiente o mal realizado. 5. Bastidor mal nivelado. 6. Fijación de elementos metálicos a estructuras. 7. Falta de perfiles en juntas de control. 8. Falta de instalación de refuerzos para lámparas. 9. No se colocan refuerzos adicionales en caso de recibir muros divisorios. 1. En juntas con sistemas constructivos diferentes, no se deja la holgura y se cubren cinta y compuesto. 2. Falta cuatrapeo de juntas entre tableros. 3. Tableros colocados con dorso hacia afuera, al revés. 4. Tableros de espesor insuficiente. 5. Tornillos mal espaciados. 6. Tornillos mal colocados, muy salidos, muy hundidos o flojos. 7. Falta de juntas de control. Seguir criterios para muros divisorios. Buenas prácticas de instalación. Herramienta. El uso de la herramienta y el equipo adecuados ofrecen grandes ventajas en la eficiencia del trabajo y la optimización del tiempo. También puede considerarse que su correcto uso disminuye la probabilidad de que ocurran accidentes que pudieran afectar la calidad del trabajo y la seguridad de las personas que instalan y manipulan los productos.
Diferentes métodos de aplicación de pintura industrial. Si estás comenzando un nuevo proyecto, debes estar pensando cuál será la mejor forma de aplicar una pintura industrial. Existen muchos métodos diferentes, pero aquí hay 5 para que comiences. Pulverización de aire. La pulverización de aire es fantástica para trabajos de pintura industrial. Un rociador utiliza aire para atomizar la pintura en una neblina o rocío fino. Puedes adaptar o elegir un pulverizador de aire que te ofrezca diferentes niveles de presión o patrón. Y así sucesivamente. Este amable método deja un acabado liso y profesional en cualquier superficie. Rodillo. Si planeas pintar una superficie plana, como un piso o una pared, un rodillo puede ser útil. El uso de un rodillo para aplicar pintura industrial te permite transferir pintura de manera eficiente y rápida. Los rodillos vienen en varias formas para producir resultados diferentes. Recubrimiento por inmersión. En proyectos industriales, es posible que tengas ciertos elementos que se necesitan cubrir completamente de pintura. De manera rápida y eficiente. Si usas un método de recubrimiento por inmersión, puedes sumergir el elemento en la pintura directamente y dejar que se seque. Este tipo de método funciona mejor con pinturas industriales gruesas con una fuerte calidad adhesiva. Brocha de pintura. No hay nada de malo en la brocha clásica. A veces es exactamente lo que necesitas para hacer el trabajo. Las brochas vienen en una variedad tan amplia de estilos, formas, ángulos e incluso cerdas, que hay una para cada tarea. Las brochas pequeñas son excelentes para detalles más pequeños. Si tienes una buena técnica para pintar puedes obtener fácilmente un acabado profesional en cualquier proyecto. Pulverizador sin aire. Un pulverizador sin aire atomiza la pintura a una presión mucho más alta que un pulverizador de aire. Es ideal para pulverizar grandes áreas industriales de forma rápida, y además es más eficiente que un rociador de aire, pues puede manejar revestimientos mucho más gruesos.